Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Tal vez tienen ahí en su casa plantas y se les da, eso les gusta. Y tienen esa capacidad de reavivarlas, de cuidarlas, que den frutos. Y sabes, podría decir con toda honestidad y confianza, ella lo sabe, nos reímos, no es secreto. Sabes, mi esposa no es una de esas personas. Siempre se nos terminan muriendo las plantas que tenemos en la casa. Es más, si tienes un amor por las plantas, no nos regales planta, porque se van a morir. No lo hacemos a propósito, lo prometo. Pero sabes, siempre nos hemos preguntado por qué algunas personas tienen esa capacidad de cultivar y otras personas que prácticamente creo que hacen lo mismo. En verdad les echamos agüita y todo, pero se nos mueren. Y siempre tengo esa pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes? También tengo esa pregunta en la iglesia. También tengo esa pregunta cuando van pasando mis años de cristiano y veo que hay algunos cristianos que crecen, que dan frutos, que se multiplican, que después dejan un legado de un testimonio de gracia en sus vidas y la gente los puede recordar por aquello que dijeron, por aquello que hicieron y fue de bendición para sus vidas. Sabes, hay personas que van a la iglesia, que se dicen cristianos y en su vida han dado frutos, se han multiplicado, han crecido como cristianos. Y esa es la pregunta que tengo. ¿Por qué algunas personas crecen? ¿Por qué otras personas no? Y este pasaje nos responde esa pregunta. Voy a ver 4 puntos bastante sencillos contigo. La situación, la parábola, la revelación y la pregunta. ¿Sale? La situación, la parábola, la revelación y la pregunta. Vemos la situación. Versículo 1. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Vemos del versículo 1 a 4, la compañía que tenía Jesús. Era un montón de gente, seguían a Jesús. Dentro de esa gente había discípulos,
había curiosos, había creyentes. No muy diferente al capítulo 6 de Lucas, ¿te acuerdas? Lo vimos hace unas semanas. Jesús estaba predicando el evangelio, había allí una gran multitud de sus discípulos y de mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Jesús era conocido. ¿Te acuerdas que había estado haciendo milagros? ¿Te acuerdas que sanó a la hija de un hombre? ¿Te acuerdas que resucitó al hijo de una viuda? Y todos escuchaban y todos querían un pedazo de Jesús. Había muchísima gente. En esta ocasión había muchísima gente siguiendo a Jesús otra vez. Versículo 4, de cada pueblo salía gente. Versículo 4, la última parte, se reunió una gran multitud de gente. Vemos en el versículo 1 que había discípulos, en el versículo 2 eran creyentes, esas creyentes eran mujeres. Fíjate que ayudaban con sus propios recursos, María Magdalena, Juana, Susana y muchas más. Sé que no es el tema de esta predicación, pero es interesante pensar en esto, que las expresiones más nobles de fe en el Nuevo Testamento son hechas por mujeres, aparte de Jesús, obviamente. ¿Te acuerdas cuando esta mujer le lava los pies a Jesús con sus lágrimas o con su cabello? Ahora estas mujeres están siguiendo a Jesús, aprendiendo de Jesús en un tiempo donde no se podía ir a la escuela, en un tiempo donde las mujeres tenían prohibido aprender. Jesús las acepta como sus discípulos y les enseña, y estas mujeres ahora soportan, ayudan el ministerio de Jesús. ¿Sabes? Aquellas personas que dicen que el Nuevo Testamento es machista, honestamente, no creo que sepan leer. Fíjate, la situación es muchísima gente siguiendo a Jesús, personas curiosas, discípulos, creyentes. Fíjate la historia que Jesús da en este contexto. La parábola del sembrador, y es una imagen bastante cotidiana. Es un hombre que se tiene que levantar en la mañana muy temprano cuando el suelo está emblandecido por el rocío. Y entonces este hombre se echa un costal al hombro, hace una pequeña perforación y este hombre está regando semillas utilizando el viento. No sé si has tratado de echar tierra cuando no hay viento, simplemente cae. Pero cuando hay viento, simplemente sueltas la tierra y entonces el polvo se esparce hacia donde esté el viento, ¿cierto? Entonces tienes que utilizar el viento para que se pueda esparcir la semilla. Eso es lo que este hombre hacía. Utilizaba el viento, entonces agarraba un puñado de semillas y las esparcía utilizando el viento. Ahora, algo curioso pasaba en este momento, que el hombre no tenía un control total para ver dónde caía la semilla, porque el viento controlaba dónde caía la semilla. Hasta aquí estamos todos juntos, ¿verdad? No es complicada la imagen. Ahora, Jesús está hablando de la misma semilla. Sabes, muchas veces pensamos que la parábola habla de distintas semillas, pero la semilla es exactamente la misma. Es el mismo sembrador, es el mismo viento, y la única variable es el tipo de tierra en la cual cae la semilla. Y entonces Jesús utiliza esta parábola y nos cuenta que la semilla cae en diferentes lugares. A veces cae donde es pisoteada, afuera del cultivo, donde el campo está más comprimido, es más difícil que la semilla entre. A veces cae donde hay espinos. A veces cae, donde hay piedras. Estas piedras tienen un poquito de tierra, lo suficiente para que la semilla empiece a crecer. Pero Jesús dice, como no hay humedad, no hay suficiente tierra, crecen muy rápido y se secan muy rápido. Hay otras semillas que caen entre espinos y florecen, pero son ahogadas porque estos espinos toman todo el agua, toman toda la luz, toman todo el aire de estas plantas y no pueden crecer. Dice Jesús que terminan ahogándose.
Hay semillas en buen terreno, en un terreno fértil, blando. Y dice que brotan y su fruto es muchísimo, 100 por 1. Versículo 8 dice esto, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿No te parece algo medio extraño lo que Jesús dice después de esta historia? Está hablando de un sembrador que está regando la semilla y la semilla cae en diferentes lugares. Y entonces Jesús llega y grita después de esta historia, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sabes? Jesús es el sembrador en ese momento. Jesús está aventando la semilla y el evangelio y sus palabras van a caer en diferentes personas, en diferentes corazones. Y la palabra va a tener, la misma palabra va a tener diferentes efectos en diferentes personas. Vemos la situación, vemos la historia, vemos la revelación. Fíjate, versículo 9. Sus discípulos preguntan el significado, quieren asegurarse que están oyendo bien. En el versículo 10, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. ¿De acuerdo a lo que acababa de gritar? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahora Jesús, fíjate, utiliza otra vez la palabra oír. Date cuenta las veces que aparece versículo 10, aunque oigan no entiendan. Versículo 12, los que están junto al camino son los que oyen. Versículo 13, reciben la palabra con alegría cuando la oyen. Versículo 14, la parte que cayó entre espinos son los que oyen. Versículo 15, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra. En otras palabras, como decía nuestra mamá, estás viendo y no ves. A ti no te decían así, me decían así. Estás oyendo y no oyes. Hay diferentes tipos de oídos. Hay diferentes tipos de corazones. Y sabes, es bastante interesante que domingo tras domingo predicamos la misma palabra. Predicamos el mismo evangelio. Y ese evangelio tiene la capacidad de transformar una vida mientras la otra persona sigue sin hacer ningún cambio semana tras semana, mes tras mes. Sabes, me pregunto por qué algunas personas pueden dar fruto, porque otras personas parecen incapaces. Y fíjate lo que dice Jesús, aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. ¿Te suena parecido esto? Isaías 6, cuando Isaías ve la visión de Dios y dice, heme aquí un pecador. Y Jesús lo manda, Dios lo manda a predicar el evangelio a una nación rebelde. Y le avisa que ha de predicar su palabra y ha de ser rechazado, porque su palabra va a ser un juicio para aquellos que han rechazado su gracia. Y el pueblo de Dios ahora está esclavo de naciones extranjeras porque han preferido su pecado a la bondad de Dios. Y ahora Dios manda a Isaías y le dice, predique el evangelio como juicio a estas naciones para que no tengan oídos para escuchar. Para que miren y no vean, y aunque oigan, no entiendan. Es lo mismo que dice Jesús en este momento. Porque a ustedes se les ha dado la revelación, pero a otros será un juicio. A ustedes se les está predicando gracia y perdón, y para otros es otro domingo más aburrido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Regresando al mismo parámetro del que venimos. Y en este contexto Jesús nos da la primera advertencia. ¿Te acuerdas? Versículo 16-18, lo acabamos de leer. La pregunta es de quién se atrevería a cubrir una lámpara. Es en este contexto que utiliza estos versículos. Nadie en su sano juicio prende una lámpara para ponerla debajo de la cama, para ponerla debajo de tus sábanas. Más bien una lámpara es para alumbrar obscuridad. Sin embargo, esta gente ha tapado mi palabra. Sin embargo, esta gente ha obscurecido la verdad. Sin embargo, esta gente ha ignorado mi evangelio.
Por lo tanto, pongan atención, versículo 18, al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. En otras palabras, es un corazón endurecido porque ha rechazado el evangelio y la gracia de Dios. Porque no ha querido escuchar las palabras y el mensaje de Jesús. Pongan mucha atención, al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Muy parecido a Romanos 1, ¿no te parece? Porque Dios en su justicia los entregó a su pecado. Sabes, en la justicia de Dios poética, Dios entrega a su pueblo al pecado con el cual el pueblo se rebeló. Endurecen su corazón, Dios los deja con un corazón endurecido, ignoran el mensaje de Dios, Dios no les da oídos para escuchar el mensaje. Está escuchando esta gente, hay varias personas, hay varios corazones, hay varios oídos, y es la misma palabra. Y fíjate que Jesús está ahorita a punto de describir el legado de una persona. No te confundas con que esta parábola está hablando de temporadas de un cristiano. Jesús no conocía esa interpretación y te quiero desabusar, te quiero arrebatar esa noción. No existe en este contexto ni en otro contexto una noción parecida a que esta parábola está describiendo etapas de un cristiano. En otras palabras, que, el día de ayer fui un terreno endurecido, pero soy cristiano, pero vas a ver mañana me pongo blandito y empiezo a dar frutos. Sabes, Jesús está hablando de un legado, de un parámetro, de una vida, el resumen de una persona. Y fíjate, del versículo 11 al 15, Jesús nos da la explicación y nos dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla en el camino dice, oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para que no crean y no se salven. ¿Has escuchado, has visto a personas que les predicas el evangelio y es algo tan foráneo, tan antagónico, tan contrario a sus valores, a su estilo de vida, a sus convicciones, que no entienden, en verdad no entienden por qué una persona tendría que ser cristiana o tendría que, o por qué ama a Jesús o por qué adora su gracia o por qué nos reunimos cada domingo para recordar lo que Jesús hizo por nosotros? Es algo tan foráneo, es algo tan extraño para las personas que aunque les prediques el evangelio y aunque con la misma predicación una persona termine quebrantada, la otra persona termina aburrida. Son las semillas que caen en el camino, son pisoteadas. Viene el diablo y les quita la palabra del corazón. Pertenecen al diablo. Han sido del diablo. No han sido regeneradas. No quieren ser regeneradas. Hay semillas que caen en piedras. Y dice Jesús, estas personas son las que reciben la palabra con alegría. Estas personas son las que brotan más rápido. Tienen menos profundidad. El terreno en donde caen no es tan grande. Las raíces son pequeñas, no tienen a dónde ir y entonces pasan todo el tiempo floreando en vez de construir raíces. Y sabes, son este tipo de personas que vienen a la iglesia, escuchan el evangelio y hacen una decisión de fe, tal vez incluso emotiva, tal vez llamativa, y todos damos gloria a Dios por esas vidas, ¿no es cierto? Nos emocionamos, tienen preguntas y se las respondemos y compran tal vez su primer Biblia y tal vez compran sus marcadores y están aparentemente creciendo y están aparentemente haciendo cambios y empiezan a comprarse sus primeros discos de música cristiana. Y damos gloria a Dios por esas personas. Estamos emocionados de que esas personas estén creciendo. Pero sabes, pasa un mes,
Pasan 2 meses, pasan 3 meses, pasa medio año y estas personas dejan de venir y dicen tal vez que se sienten mal, están enfermas, que no tienen tiempo, pasa otro tiempo, hasta que los chocamos tanto tal vez que dicen, ¿sabes qué? Ya déjame de molestar porque esto no es lo mío. Fíjate lo que Jesús dice. Estas personas reciben la palabra con alegría, pero se apartan cuando llega la prueba. En otras palabras, estas personas son cristianas o están dispuestas a ser cristianas o a vivir como cristianos mientras no atraviesen la prueba. Y date cuenta de esta palabra prueba, dice la prueba. Y esta palabra aparece, la misma palabra aparece en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Fíjate lo que dice, queridos amigos, no se extrañen del fuego de la prueba. Otra vez aparece la prueba, de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Ahora, ¿qué es esta prueba? Esta prueba no es castigo, no son malas vibras, no son karma. ¿Sabes? Esta prueba habla Pedro y habla Jesús de lo que prueba, de lo que confirma el tipo de fe que tenemos. Es algo que confirma la falta de fe que tenemos o la verdadera fe que tenemos. Y sabes, hay algunas personas que son tan conspicuas, que son tan, tal vez podría ser tan, no sé, calladas o tan fácil de pasar desapercibido, que son consideradas como cristianos por mucho tiempo hasta que atraviesan la prueba, hasta que Dios se atreve en su soberanía y en su derecho como rey absoluto de tocarles lo que ellos consideran que no se debería de tocar. Hasta que Dios se atreve en su soberanía a decirle a esta persona que por ahí no es. Hasta que Dios en su soberanía hace pasar a esta persona por las consecuencias de su desobediencia. Hasta que Dios en su soberanía y en su gracia quebranta a esta persona para hacerla un vaso más útil. Estas personas son cristianos mientras no atraviesen prueba. Y cuando atraviesan prueba, entonces no entienden cómo un Dios bueno puede lastimarlos. Porque no han conocido la cruz y desconocen que la verdad del evangelio es que Jesús murió en la cruz para garantizarles gracia, bondad, seguridad por aquello que ellos jamás pudieron merecer. Y si Dios entonces es el argumento de Pablo en Romanos, si Dios nos ha mostrado en la cruz que está por nosotros, entonces, ¿qué no me va a dar en Cristo por mi bien espiritual? Si Dios me quita algo, ¿podré dudar que es por mi bien espiritual si ya me lo mostró en la cruz? Estas personas están dispuestas a adorar mientras no atraviesen la prueba. Y cuando atraviesan la prueba, simplemente confirman el tipo de fe que tienen. Sabes, estas personas no es que perdieron la fe. Estas personas confirmaron su falta de fe. Esta prueba confirmó la ausencia de fe que tenían en sus corazones. Es una fe temporal, es una fe sin raíz. Es una fe basada en emociones de canciones de moda, pero no en versículos que nos aseguran la bondad de nuestro Dios. Es una fe basada en emociones de campamento, pero no en proclamaciones apostólicas que Cristo nos ha dado en su palabra. Es un progreso rápido, es un fracaso rápido. Se apartan cuando llega la prueba. Sabes, esta prueba puede ser de sufrimiento. Atravieso un sufrimiento en mi vida y abandono esa fe porque soy incapaz
de reconciliar que Dios es soberano y tiene derecho absolutamente de todo y yo tengo derecho absolutamente de nada. Y Dios puede hacer con mi vida lo que Él quiera porque le pertenezco. Y su gracia y su amor me lo ha mostrado en la cruz y no tengo por qué dudar que si me quita algo y me hace pasar por algo, sé que su promesa es que está conmigo y que vio morir y sufrir a su Hijo para prometerme su gracia y que no puedo dudar de su gracia porque me lo ha confirmado en su Hijo. Puede ser una prueba de sufrimiento, puede ser una prueba de tentación, donde soy incapaz de pensar que esta cosa, esta experiencia, esta persona no son mejores que Jesús. Estoy dispuesto a abandonar a Cristo porque sé que con Cristo no puedo experimentar esto. Sé que con Cristo no puedo vivir esto. Sé que con Cristo no puedo sentir esto. Y sabes, la fe dura hasta que la prueba no llega. Pueden ser 6 meses, pueden ser una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Es un cristianismo sin raíces. El versículo 14 nos habla de la semilla entre espinos. Dice que estas personas son los que oyen la palabra, oyen el evangelio, pero terminan ahogados. Una vez más, quiero que te des cuenta que ninguna de estas personas son descritas en una luz positiva. No es que con una conciencia honesta puedas estar aquí sentado y decir que eres cristiano, pero que estás ahogado. Jesús está hablando de estas semillas que no dieron fruto, que fueron reprobadas, que fueron rechazadas, que fueron estériles, inútiles para el reino de Dios, que fueron incapaces de recibir su gracia y de ser transformados por su gracia. Esta semilla crece entre espinos y es ahogada. Ahora te pongo un ejemplo. Imagínate que ahorita que empiece a describir esta semilla en espinos, mi oración es que Dios pueda hablar a tu corazón. Y si te das cuenta que tienes una fe falsa, puedas llegar una vez más verdaderamente a los pies de Cristo. Pero sabes, mi miedo es este, o mi inseguridad es esta, que llegues a escuchar la prédica con la noción de que si eres una de esas semillas creciendo en espinos, pues no eres tan malo como aquella semilla que creció en piedras, porque no dejaste la fe tan rápido. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes que nadar de Veracruz hasta Japón y te ponen a nadar con Michael Phelps. ¿Sabes quién es Michael Phelps? Ganó, no sé, 20 y tantas medallas este cuate. Y sabes que él es mejor nadador que tú, ¿cierto? Ahora, ¿quién crees que llegue más lejos hacia la dirección de Japón? Yo imagino que Michael Phelps ha de llegar más lejos, ¿sale? La pregunta sería, bueno, ¿quién llegó a Japón? Ninguno. Los dos se murieron. Los dos no pudieron. Imagínate que están muertos y despiertan en donde estén. Y entonces Michael Phelps llega y dice, pero yo llegué más lejos. ¿Sabes qué importa? Si los dos están muertos. Y sabes, el día de hoy, Jesús está hablando de personas muertas que no fueron verdaderamente convertidas. Y está describiendo diferentes formas de morir. Y con esto te quiero ayudar a deshacerte de esa idea que puedes ser un cristiano entre espinos. Y te puedes excusar porque Jesús está describiendo a cristianos viviendo entre espinos. Está describiendo a gente muerta. Gente que fue incapaz de recibir su gracia. Estas personas dice que oyen la palabra pero se ahogan. Y sabes, dice que son ahogadas por las preocupaciones de la vida.
son ahogadas por las riquezas y los placeres de la vida. Fíjate, un comentarista lo pone así: las preocupaciones describen el pendiente de los pobres, las riquezas y los placeres de la vida describen el pendiente de los no tan pobres, que al final de cuentas son preocupaciones desorbitadas, fuera de control, excesivas. Y sabes, todos aquí, o somos no tan pobres o pobres. Todos aquí o somos pobres o no tan pobres, ¿sale? Porque te empiezas a comparar con la persona que tiene más según tú, y la persona que tiene menos que tú considera que tú eres el rico y tú te consideras que eres el pobre. Fíjate, un dato interesante: en México, para ser clase media, mínimo 40,000 pesos. Y todos decimos, su mecha. En Estados Unidos, para ser clase media, 110,000 pesos mensuales. ¿Sabes? La clase media en Estados Unidos debe de ganar esto para vivir por lo justo por debajo del nivel de pobreza. Ponte a pensar en eso. Llega a México y piensa que estamos paupérrimos, o sea, que nos morimos de hambre. ¿Sabes? Algunas personas consideran que es un lujo tener lavadora. Otras personas consideran que es un lujo tener 2 pisos. Otras personas consideran que es un lujo tener 2 coches. Otras personas creen que es un lujo poder pagar una renta. Otras personas consideran que es un lujo tener para ir al cine. Otras personas consideran que es un lujo mandar a tus hijos a escuela privada. ¿Sabes? Lo interesante de esto es que depende de con quién te compares. Pero la realidad es que todos estamos obsesionados, todos, si tenemos un piso, con tener 2 pisos, si rentamos, con tener una casa, todos estamos preocupados por no ser tan pobres o por ser menos pobres. Todos. Y sabes, el peligro de esto es que vivimos queriendo tener más, obsesionados con ese cuartito, y ya que tenemos ese cuartito, con esa casa, ya que tenemos con esa casa o con otro piso, ya que tenemos ese piso con un coche, ya que tenemos ese coche con una buena escuela para nuestro hijo, ya que tenemos eso con una vacación, después con otra mejor vacación, con un mejor cuerpo, porque pensamos que lo necesitamos, lo merecemos. Y sabes, es malo preocuparte por tener una buena casa. No necesariamente, pero sabes, el peligro es que puedas estar viviendo entre espinos y tu vida es ahora resumida en las preocupaciones de la vida, en tener más. Dice Jesús que estas personas reciben la palabra, pero son ahogadas por los espinos. Y sabes, este es uno de mis miedos de este pasaje, te lo confieso. Este pasaje para mí es uno de los pasajes más tenebrosos. Así literalmente me espanta este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no es claro si está hablando de personas que nunca fueron salvas, de personas que están confundidas y piensan que son salvas. Porque sé que la realidad de la teología bíblica es que la salvación no se pierde. Y estas personas entonces están atravesando la misma prueba que atravesaron los que nacieron en piedras, simplemente que su muerte es más lenta. Porque, ¿sabes? Está describiendo una asfixia, se están ahogando de forma lenta. Las preocupaciones de la vida están distrayendo su crecer espiritual o lo que piensan que es su crecer espiritual, que últimamente nunca maduran y se mueren. ¿Sabe? La diferencia es esta, que unas personas pueden rechazar la fe más pronto y otras personas pueden vivir por más tiempo creyendo que son cristianos para rechazar la fe, tal vez no explícitamente. Porque mis papás fueron cristianos y mis abuelos, imagínate la tradición, el bagaje cristiano que tengo. Y no lo digo explícitamente, pero mis convicciones, mis hábitos, mis decisiones
no tiene nada de cristiano. Y sabes, en el resumen de mi vida podría haber una vida estéril, inútil, creciendo entre espinos, siendo ahogado por espinos. Sabes, mi miedo es y es lo que Dios me confronta a preguntarme el día de hoy. ¿Tendré espinos? ¿Me estaré engañando que soy verdaderamente cristiano? Porque, sabes, no es la primera vez que escuchas de cristianos rechazando la fe o dejando a Cristo después de años. Si tienes suficiente tiempo en la iglesia, escucharás de personas así, con familias cristianas, con hijos cristianos, esposas cristianas, ministerios cristianos. Lo has escuchado. Y me pongo a pensar cada vez que pasa eso, ¿cómo pudieron engañar a tantos? ¿Cómo pudieron engañarse a sí mismos? Algo interesante es que estos espinos crecen en arbustos muy floridos y son de las flores más bonitas que puedes ver en Palestina. Son colores brillantes, son rojos, azules, amarillos. Y la gente dice que son verdaderamente hermosos. Hay una hora al atardecer, se llama la hora dorada en todo el mundo, ya cuando casi ya va a anochecer. El sol está ahí como escondiéndose y entonces los colores se ven más vibrantes. Y dicen que es una locura ir a ese lugar, en el desierto de Palestina, donde ves esos arbustos, esos espinos, porque esas flores se ven impresionantes. O sea, es una locura de lo hermoso que se ven. Y sabes, lo difícil es cortar esos espinos sabiendo lo hermoso que son. Pero esos espinos se atragantan de todo el agua de la planta y sabes que van a matar la planta. Sabes que van a matar la planta porque no dejan que la planta vea el sol. Y los tienes que matar, pero son demasiado hermosos. Sabes, te diría que en el cristiano o en la persona que se cree cristiano, podríamos confundirnos porque tenemos en nuestros espinos esas flores tan hermosas que la iglesia los ha hecho pecados respetables porque son bonitos, porque son culturalmente o políticamente conservadores. Hay personas que viven obsesionadas con su trabajo, disfrazándose de ser padres proveedores. Hay mamás totalmente dedicadas a sus hijos, tal vez controlándolos, tal vez encontrando todo su valor en sus hijos, tal vez teniendo actividades para sus hijos de sábado a sábado y andan corriendo por todo el lado y entonces la iglesia dice, híjole, qué madre tan dedicada. Y no son cosas bonitas, respetables. Pero sabes, me pregunto, si estas cosas nos están distrayendo de dar frutos, son espinos que se están robando el agua y el sol de la planta. Porque mi vida como hombre no se puede resumir a proveer y a proveer si no tengo espacio para cultivar frutos, para servir a mi Señor, para servir a su iglesia, para ser discípulos. La iglesia se ha confundido y ha atesorado estas flores de espinos porque se ven tan hermosas, pero son frutos de los espinos que están alimentando mi tiempo, están alimentando mis finanzas, están alimentando mi energía emocional. Y me pregunto, ¿estas cosas están ayudando espiritualmente a mis hijos, a la iglesia, a mi esposa? Y si no es así, híjole, pues me tengo que preguntar, ¿por qué lo estoy haciendo? Sabes, te soy honesto, esta temporada ha sido tan difícil para mi esposa y para mí, a tantos cambios que hemos tenido y estamos viviendo una loquera, literalmente se los confieso, no he estado tan ocupado en tanto tiempo como estas semanas y es la misma lucha que yo tengo y este pasaje me confronta y vengo a ti en verdad adolorido, arrepentido, quebrantado y me tengo que preguntar a mí mismo,
me estoy confundiendo y estoy poniéndome sobre mí cargas que Dios no me ha puesto. Y todo mi tiempo y toda mi energía están yendo a espinos. Y no tengo tiempo para procurar frutos en mi vida cristiana. Si no puedes leer, si no puedes orar, si no puedes discipular a tus hijos, pasar tiempo con tu familia, cultivar tu matrimonio, si no puedes vivir como cristiano buscando a Cristo, entonces, hermano, ¿valdrá la pena esa extractividad? Tus hijos, ¿de qué se acordarán más? Híjole, ¿cómo oraba con el viejo? ¿Cómo oraba con mi mamá? O híjole, ¿te acuerdas cuando nos gritabas en el tráfico porque teníamos que llegar a esta actividad que no sé ni para qué porque ya ni me acuerdo? Pero son espinos que dan frutos y son bonitos y la gente nos ve y nos respeta porque vivimos muy ocupados, vivimos al ajetreo. Nos dicen, qué buen padre, qué buena mamá, ve cómo están corriendo siempre. Corriendo sin Cristo, tal vez, sin oración, sin cultivar tiempo para Dios. Versículo 17, porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Porque al final de cuentas, hermanos, todas estas decisiones que tomamos como familias, como individuos, han de dar frutos, han de dar espinos, han de dar frutos. Fíjate, versículo 15, y estoy terminando. Hay una semilla que cae en buen terreno. Estos son los que oyen la palabra y producen buena cosecha. Y sabes, mi pregunta es, ¿por qué producen buena cosecha? Quiero que te des cuenta de las preposiciones que utiliza Jesús en esta parábola, versículos 5 al 8. Una cayó junto al camino, otra cayó sobre las piedras, otra cayó entre espinos, pero otra cayó en un buen terreno. Quiero que te des cuenta, junto, sobre, entre. Otra cayó en buen terreno, literalmente dentro de la tierra. Otra pudo recibir la palabra de Dios, pudo recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque tiene un corazón noble y bueno. ¿Por qué? Porque la gracia que salva, la gracia transforma. ¿Por qué? Porque no hay gracia que no salve y gracia que no transforme. Porque si la gracia que te salva no te transforma, no es gracia. Porque la gracia que te salva te transforma y tienes un corazón noble y bueno. Y ahora amas lo que antes odiabas y odias lo que antes amabas. Luchas. Te dueles, te arrepientes, te quebrantas, porque la gracia que te salva te transforma. Fíjate, con un corazón noble y bueno, retienen la palabra y perseveran, literalmente se aferran sin soltar su palabra, sus promesas. Porque en medio de horarios ajetreados, porque en medio de falta de empleo, porque en medio de la incertidumbre económica, en medio de la presión que tenemos para proveer por nuestra familia, en medio de todo eso nos aferramos a su palabra. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Porque nos aferramos a su palabra. Timoteo capítulo 6, versículo 6, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo, ni nada nos llevaremos con nosotros. Así que tenemos comida y ropa, contentémonos con eso porque nos aferramos a su palabra. Porque en medio de las promesas que nos dé el mundo, nos aferramos a su palabra. No vivan ansiosos ni afanosos, porque si Dios procura de las aves, ¿cómo no va a procurar por ustedes, hombres de poca fe? Nos aferramos a sus palabras. ¿Cuál es la diferencia de que un cristiano puede dar frutos y otro no? Porque tiene más capacidad. Los dos son el mismo pedazo de mediocridad. Uno, por la gracia de Dios, se aferra a las promesas de Dios. Dios ha de cuidar de mí. Dios me ha de proveer. Dios sabe mis necesidades. No se preocupen por nada. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Lucas termina con esta historia para hacer énfasis en la importancia de recibir su palabra. Su familia está buscando a Jesús. No lo encuentran, no sé por qué lo está buscando. Se le habrán olvidado las llaves, dejaron cerrado.
No sabemos, su mamá y sus hermanos están buscando a Jesús. Sus discípulos le avisan a Jesús, tu mamá y tus hermanos te están buscando. Jesús, de acuerdo, responde, versículo 21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Los que oyen su palabra. No los que se emocionan rápido, que abandonan la fe rápido. No los que tienen raíces cortas y débiles y viven de canciones, de eslogans, de clichés, de campamentos. Los que tienen convicciones bíblicas. Los que se aferran a su palabra. No los que van año y año y año a la iglesia cultivando espinos, presumiendo flores de espinos. Los que atesoran su palabra. Y sabes, déjame terminar con la pregunta. ¿Qué tipo de suelo es tu corazón? ¿Quién eres? ¿Cómo recibiste la palabra? ¿Abandonas tu fe en dificultades? Sabes, Cristo está dispuesto a restaurarte, transformarte. Te estás ahogando con preocupaciones. Te estás ahogando con preocupaciones de riqueza o placer. Cristo es suficiente y está dispuesto a transformarte, a restaurarte. O estás dando fruto y es solo por la gracia de nuestro Señor.